Feliz aniversario, preciosa iglesia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estamos respirando un ambiente festivo que está trayendo alegría en el corazón, agradecimiento a Dios y alabanzas también a Dios por todas las cosas que está haciendo entre nosotros. ¿Amén? Así es. Vamos a abrir la palabra del Señor para enriquecernos en ella, y como hemos estado meditando en estos meses en el libro de Josué, seguiremos con una meditación más en este libro. Libro de Josué, capítulo 3 y el verso 3. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Está hablando del paso del río Jordán que iba a hacer este tremendo pueblo de Dios para entrar a conquistar la tierra prometida. Y yo quiero que noten aquí este objeto sagrado cuya presencia ha estado en todo momento en la vida de Josué y también la del pueblo. El arca del pacto. Este objeto representaba la misma presencia de Dios aquí en la tierra. El plan de Dios es maravilloso y a veces no lo entendemos. Cómo Dios, siendo tan grande y tan inmenso, tan poderoso, mandó a hacer una arca donde prácticamente iba a ser el trono de Dios aquí en la tierra. Iba a estar la presencia misma de Dios en medio de su pueblo a través de ese objeto que envió a construir. Esa arca, cuyos detalles no lo sabemos exactamente porque se ha perdido, y el mismo escritor de Hebreos dice: de estas cosas no podemos hablar mucho porque nos faltan detalles. De ahí que se ha hecho muchas formas figuradas de cómo habrá sido esta arca. La diferencia fundamental está en la forma de los querubines, cómo eran, su aspecto. Aquí los encontramos arrodillados, uno frente al otro, en otros lo encontramos de pie. En fin, hay diferentes formas de visualizar eso, pero esta arca representaba la misma presencia de Dios aquí en la tierra. Y en el libro de Josué encontramos a esta arca teniendo un protagonismo muy importante. Dios hablaba de en medio de los querubines que estaban ahí encima. Le hablaba a Moisés y a Aarón, y ahora le está hablando a Josué en este libro. Desde ahí partían las instrucciones que Dios le daba a Josué. Vas a hacer esto, vas a hacer aquello. Todo esto partía desde esa arca. El arca les acompañó a cruzar ese río Jordán tan caudaloso, pero la misma presencia del arca llevada por los sacerdotes hizo que el agua del río se detuviese en un montón y toda esta agua que quedaba drenase por la caída, y se hizo un camino seco donde todo el pueblo cruzó. El siguiente punto era conquistar una ciudad, Jericó, y el arca tenía que ir acompañando a estos hombres, dando vuelta por 7 días a esa ciudad. Y el milagro de Dios hizo que estos muros que rodeaban la ciudad tan grandes se derrumbasen. Esta arca también estuvo presente en la conquista de Jaí. Esta vez ante Jaí tuvieron una derrota por un pecado, y Josué va hacia el arca y se postra, no adorando el objeto. Quiero que tengan presente que no es el objeto el que se adora, sino lo que representaba al mismo Dios que se movía ahí. Y él se postra horas y horas esperando una respuesta de Dios. ¿Por qué nos ha pasado esto? Entonces, ¿cómo era esta arca? Para que tengan una idea, esta arca tendría como 1,20 m de largo, 1,15 m, 1,20 m más o menos. Imagínense esta mesa, por ahí. Y tenía una altura de unos 70 centímetros, si incluimos las patas, tendríamos 75 centímetros, como por aquí. Casi parecido a esto. Y también 75 centímetros de ancho. Era hecho de madera de acacia, una madera dura, amarillenta, rojiza, y revestida completamente con unas láminas de oro puro. Por todas partes estaba revestido este cajón de madera de oro. Y encima habían hecho una tapa de oro macizo, oro sólido, que tenían a los 2 ángeles, a los 2 querubines, uno frente a otro, y sus alas tocaban el de allá con el de aquí. Y esta mesa, esta plataforma encima, se llamaba el propiciatorio.
que era el lugar donde tenía que rociarse con la sangre de un animal inocente y sin defecto, para que Dios perdonase al pueblo. Y este trono de justicia se convertía en un trono de misericordia cada año cuando el sacerdote rociaba con un poco de sangre inocente encima de esa plataforma llamada el propiciatorio. Y dentro de ese cajón habían objetos. El escritor a los hebreos nos dice que dentro había una urna de oro con el maná. ¿Qué era el maná? Era un alimento, un sustento, como el pan del cielo, que Dios enviaba a su pueblo mientras estaba en el desierto durante esos 40 años y más. Les bendecía Dios cada día dándoles ese maná. Y una muestra de ese maná estaba en un cofre de oro dentro de esa arca. También estaba una vara, un palo muerto y seco, una vara que reverdeció. Era la vara de Aarón. Cuando todo el pueblo empezó a murmurar cuando ellos estaban en el desierto, diciendo, ¿quién te ha dado a ti autoridad para que nos gobiernes? Entonces fueron ante la presencia de Dios, simbolizada en esta arca, y le preguntaron, y Dios dijo, que cada representante de cada tribu traiga una vara y ponga en ella su nombre. Y Aarón también traiga su vara y ponga su nombre en representación de su tribu, que era la tribu de Leví. Lo van a poner delante de mí y al día siguiente vengan a mirar el resultado, porque yo indicaré a quién he escogido haciendo florecer esa vara. Y al día siguiente, cuando fueron a ver las varas, todas las varas estaban iguales que antes, pero la vara de Aarón había reverdecido, había echado ramas, renuevos, había florecido y había dado fruto, almendros. Todo eso Dios había hecho con esa vara. Y cuando lo mostraron a todo el pueblo, cesó la murmuración de quién era la autoridad o quién había escogido Dios. Y pusieron esa vara también dentro de ese cajón del arca del pacto. Y también dentro de ese cajón estaban las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. La ley de Dios también estaba dentro de esa arca. Esa era su forma. Pero ¿qué simboliza esa arca? ¿Hace mención de algo? ¿A quién describe? Y aquí vemos que todas las cosas que Dios hace tiene un enfoque cristocéntrico. Todas las cosas que Dios ha presentado desde el principio siempre apuntan hacia Jesús. Describen a Jesús en su función, en lo que Él va a hacer, en su ministerio. Y el arca, la presencia de Dios aquí en la tierra, habla de Jesús, que Jesús es la presencia de Dios aquí en la tierra. Ese cajón de madera, de acacia, simboliza su humanidad, un material bastante agradable, la madera. Revestido con oro finísimo, habla de su divinidad, de su deidad. El propiciatorio, la tapa que tenía encima, donde se ponía la sangre, habla de la misma sangre de Jesús ofrecida para perdonar los pecados, para quitar los pecados, una sangre excelentísima, la mejor sangre que se ha podido presentar encima de ese propiciatorio. No hay sangre mejor que la de Jesús, por eso es que ya cesó todo tipo de ofrecimiento de sangre, la sangre perfecta que quita el pecado de todo el mundo. El contenido habla de Jesús. Las tablas de la ley dentro de la arca habla lo que había dentro de Jesús, en su corazón, en su alma, la ley de Dios, las verdades de Dios. De eso estaba lleno nuestro Señor Jesús y de eso hablaba. El maná que estaba dentro de esa arca habla de nuestro Señor Jesús, que es el pan que vino del cielo para nutrir espiritualmente a los de afuera y a los de adentro. La vara que resucitó, que reverdeció, habla de Jesús y de su poder de resucitar y de tener ese poder para resucitar a todos los que a Él vienen en fe. Esa arca describe a nuestro Señor Jesucristo. Un hecho también que vamos a anotar aquí en el libro de Josué, en el capítulo 9, el verso 27, dice: y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese.
Está hablando aquí de los gabaonitas y el trabajo que se le asignó a ellos, de proveer de leña y de agua a toda la congregación y al trabajo del altar, donde Dios pusiese su nombre. Y esta frase que encontramos aquí en Josué lo vemos muy repetido en el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, Deuteronomio 12:11 dice: y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiese para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová, en el lugar donde Jehová escogiese. Sabemos que desde la creación de esa arca, de la formación de esa arca, el pueblo de Israel ha estado yendo de lugar a lugar. En ese extenso territorio del desierto, el pueblo de Israel ha ido yendo, viajando por ahí. Pero viajaba a la orden de Dios. Cuando Él le diga: muy bien, hacer las maletas porque nos vamos, entonces todo el pueblo caminaba y se empaquetaba todo el tabernáculo, incluido el arca del pacto, y marchaban hasta el lugar donde Dios decía: ¡alto! Aquí nos establecemos. Y otra vez se armaba el tabernáculo y se ponía el testimonio de Dios. Los lugares donde el Señor eligiese para poner allí su nombre. Eso es lo que encontramos, que en cada lugar donde el Señor ha puesto su nombre ha sido un lugar de bendición. En el desierto, por diferentes lugares. Cuando ingresaron a la tierra de Canaán, se estableció el campamento y el arca y el templo allí en Gilgal. Después pasó a otro nombre llamado Silo. Después a otro nombre, a otro sitio llamado Siquem. Después a otro lugar llamado Kiriat Jeraim. Y en todos esos lugares Dios trajo bendición, hablándonos que donde está la presencia también de Jesucristo, ahí hay bendición. Finalmente el arca llegó a Jerusalén, como sabemos, en el monte Moriah. Ahí Salomón le construyó un hermoso templo, donde ahí estaba la presencia del Señor. El arca permaneció oculta en un lugar llamado Lugar Santísimo. Una cortina escondía ese lugar y nadie podía entrar. Era un lugar muy sagrado. Solamente los sacerdotes podían tocar el arca cuando Dios lo ordenaba. Hay un caso en la Biblia registrado de un hombre que tocó el arca sin ser sacerdote y murió. Y hay un caso en el que todo un pueblo miraron curiosamente qué cosa había dentro del arca y todo ese pueblo murió. 50.070 personas, nos dice la palabra de Dios, que murieron. ¿Cuántos habitantes hay en Villarreal? Por ahí, ¿no? Imagínense, toda esa cantidad de curiosos por mirar lo que no debían mirar, murieron. Entonces era un objeto muy sagrado, esta arca, y que representa a nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde está ahora esa arca? ¿Dónde está ahora ese propiciatorio? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, leemos desde el 11 y el 12 para entender esto, está la visita de María al sepulcro, cuando habían sepultado a Jesús. Y ella se fue el primer día de la semana a verlo, y dice esto: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. ¿Qué es lo que vio? Verso 12, dice: y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, de donde se había puesto el cuerpo de Jesús. Esa losa manchada con sangre de Jesús, con un ángel aquí y otro ángel allá, nos describen el propiciatorio, el actual, el que ahora es el verdadero propiciatorio de la verdadera arca para nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en adelante, no más sacrificios para redención de pecados, solo lo que Jesús hizo y su sangre puesta para limpiarnos de todos los pecados. Se dice que esa arca ahora está desaparecida, que está perdida, pero realmente no es así. Esa arca es ahora la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la auténtica arca de Dios.
Y su iglesia ahora es la portadora de todo eso. Es decir, la iglesia también tiene la palabra de Dios, las órdenes de Dios, las verdades de Dios que transmitir a los demás, como es las tablas de la ley. La iglesia del Señor tiene ese pan de vida a nuestro Señor Jesucristo que sustenta a todos los que tienen hambre, como lo era el maná escondido. Y la iglesia del Señor también tiene la verdad de la resurrección, prometida por nuestro Señor Jesucristo y ofrecida a todos los demás. Así que la iglesia ahora, como representante de Jesús, está haciendo esa arca, esa presencia de Dios en la tierra. Y la última cosa que quiero hacer notar es, en base a este verso que dice que Dios está buscando un lugar donde poner su nombre. Honda ha sido uno de los lugares escogidos por Dios para poner allí su nombre, para poner allí su iglesia, para que la gloria de Dios sea mostrada al mundo. Así que Dios ha organizado todas las cosas para establecerla aquí. Ha ido trayendo a las personas adecuadas aquí en este lugar y ha ido sosteniéndolas y las seguirá sosteniendo y seguirá bendiciendo este lugar. Y nosotros tenemos que ser esos buenos representantes de Cristo para llevar la gloria de Dios hacia los demás. Esto es grandioso, esto es importante. Esto es la meditación para esta mañana, para ti y para mí. Que esa preciosa representación de Dios nos lo ha dejado en nuestras manos para que lo cumplamos, para que seamos los portadores de la gloria de Dios hacia los demás. Si no lo estás haciendo, ponte en línea, como decimos. Obedece al Señor y haz tu parte para que la gloria de Dios fluya y se vea a través de ti. No es tarde para los que se apartan de venir y tomar este lugar de privilegio, para tomar la responsabilidad aquí en el cuerpo de Cristo, de ser esa luz que alumbre, esa gloria que se tenga que ver. Esa es nuestra función, iglesia. Y tenemos que tomarla, retomarla y cada día decir, sí, Señor, seré tu representante aquí en la tierra, el embajador tuyo aquí en la tierra. Con esto les dejo. Medítenlo, es el llamado de nuestro Dios para ser esa arca de nuestro Señor. Este cofrecito que hoy día van a recibir cada uno de ustedes es un símbolo también de ello, un cofre que contiene dentro promesas del Señor, para que te acuerdes que tú eres el arca del Señor en una forma simbólica en su función también. Vamos a orar para entregar nuestras vidas a Dios. Padre Santo, te damos las gracias a ti porque tú nos salvaste, Señor. Con tu sangre aplicada sobre el propiciatorio nos has limpiado de todos nuestros pecados. Y te damos gracias, Señor, porque de ninguna otra manera pudiésemos haber sido limpios. Y gracias, Señor, porque tú nos has dado no solamente la salvación, sino una esperanza futura de resurrección. Y tu poder acompañándonos en esta vida hasta lograrlo. Y tu alimento diario, Señor, de tus verdades y de toda cosa que necesitamos, sustentándonos tú, Señor, cada día en este peregrinar cristiano. Gracias, mi Dios, porque eso tenemos que ser, el reflejo tuyo aquí en la tierra, la presencia tuya mostrada a los demás. Ayúdanos a hacerlo, Padre, ayúdanos a comprometernos a hacerlo cada día. Gracias por este tiempo, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén.